A mí me gustaría que ahondáramos en cuáles pueden ser las herramientas que tiene la democracia para enfrentar estos fenómenos, porque recordemos que las democracias también en América Latina y las que de alguna manera no han caído en este momento en el fenómeno del populismo, que posiblemente caigan, pues son sociedades marcadas por la corrupción, y la corrupción toca todo por igual, a países demócratas, populistas, autoritarios, y la corrupción en este caso pues ha sido fundamental también para la propagación de esos populismos. ¿Qué herramientas tiene la democracia, si las tiene, para defenderse del fenómeno? Se tiene muchos instrumentos que, para ser franco, eran teóricos, estaban en papel, y hay que reconocer la admirable y loable tarea de este uruguayo que nos sorprendió, Luis Almagro, que tomó esto que estaba en papel, se lo puso en la piel y salió a defender principios en los que todos voluntariamente acordaron, sobre defensa de la democracia, derechos humanos, prensa libre, instituciones independientes, consagrados en instrumentos interamericanos como la Carta Democrática. El problema es que la aplicación de esto requiere, en primer lugar, alguien decidido a exponerla, como vimos en el caso del actual secretario general, a diferencia del anterior, cuya gestión fue insulsa con minúscula, y dejó mucho que desear, porque teníamos los mismos instrumentos, suscritos por el finado Hugo Chávez, valga la aclaración, la Carta Democrática. ¿Y qué sucede? Que cuando hay casos tan grosera y grotescamente obvios de violación a todos los principios plasmados en la Carta Democrática, pagamos la consecuencia de que este gigantesco esquema de corrupción con el petróleo a $140 que compró voluntades con la petrochequera, llegó a tener en el apogeo del precio del petróleo 22 de 34 votos en la OEA. Ahora no, están en minoría, pero aún preservan un tercio. Eso limita las herramientas internas que se tiene, diplomáticas que se tiene. En lo interno es muy difícil, porque hay que entender, es muy fácil criticar a Venezuela, que la oposición podía haber hecho esto o el otro. Están enfrentando una dictadura pura, dura, atroz, feroz, criminal, corrupta, que te encarcela, que te persigue, que te exilia, que ha destrozado la economía más rica de las Américas. E internamente lo que han hecho es Midas en reverso, es tomar oro y volverlo lata. El país más rico de las Américas, falta y escasea la comida y la medicina, sobra la criminalidad, tiene la hiperinflación más alta que Zimbabue, criminalidad peor que en cualquier otro lugar del mundo, casi tantos refugiados o más que Siria, ha vuelto la difteria, ha vuelto la malaria, cocinan a leña en una petropotencia. ¿Cómo se puede entender que alguien pueda hacer todo eso y que no existe una explosión popular? Porque la represión es gigantescamente brutal contra todo aquel que ose cuestionar. Y en este momento las herramientas que hablas, Claudia, y el caso está en Venezuela, es de verdad ahora o nunca. Porque el señor Maduro anunció formalmente que se proclama dictador y narcoverdugo eterno y permanente a fines de abril. Dio la fecha. Llega el momento de preguntarse qué vamos a hacer como comunidad interamericana e internacional. Imagínense que un sicario comprobado con decenas de asesinatos venga y diga: Gerardo, te voy a asesinar el 29 de abril. Y una persona, ¿qué haríamos? Diríamos: señor sicario, si usted hace eso, al día siguiente yo lo denuncio a la policía. No, sabemos que lo va a hacer. Y hay una discusión ahora sobre cómo reacciona la comunidad internacional, y de verdad, créanme, porque va a afectar a todos, incluyendo Colombia y a Bolivia también. Es el momento de toda la carne al asador. Sanciones, expulsiones, incautaciones y relaciones, todo el andamiaje internacional que se pueda. Sanciones a todos los delincuentes, sus familiares, con incautaciones de cuentas de banco, de departamentos en Madrid, en Miami, en Panamá, en Colombia, con expulsiones de esos países en los que están afincados, y con el tema de relaciones. Yo he escuchado decir al presidente de Colombia, celebro, un poco tarde, pero ha dicho que no va a reconocer lo que se viene el 29 de abril. ¿Por qué esperar a que el sicario mate a Bon Giovanni el 29 para después recién denunciarlo? Porque van a matar la democracia. Rompamos relaciones ahora, todos, saquémoslo. Dígale, Gerardo, a Mauricio Macri, va a estar el lunes con Ledesma, saquémoslo de UNASUR o disolvamos UNASUR si no es más que un mecanismo de protección. Pero todo lo que se pueda hacer
En estas semanas que se avecinan, hay que hacerlo, si se quiere desde afuera, evitar que se instaure una narcotiranía abierta, proclamada, anunciada, con fecha, en el país más rico de las Américas. Y termino, Claudia, con una idea, para que tengan en cuenta el cronograma que se avecina. Entre febrero y abril tenemos elecciones Costa Rica, Paraguay, deberían ser tranquilas, bueno, pero Pastrana va a observar a Costa Rica, si algo pasa ahí, pregúntenle qué sucedió. Ecuador, una votación que no es menor, el próximo domingo, un referéndum que tiene muchas consultas y va a cerrar la puerta a un retorno de Correa, que era parte del club de los socios listos del siglo XXI. Ese es, digamos, el primer paquete. El segundo, hay dos más después. El segundo, el Triángulo del Caribe. Entre abril hasta junio, el Triángulo del Caribe, Cuba, Venezuela, Colombia, determinan su futuro. El Triángulo del Caribe en los últimos años ha funcionado bajo una lógica teóricamente loable, pero que hoy está mostrando dificultades, de paz en Colombia después de medio siglo, apertura en Cuba después de medio siglo. Y sacrifiquemos la democracia venezolana porque los venezolanos mandan petróleo a Cuba, acogen a los muchachos de la FARC, por ahí sale la droga. Entonces, en aras de algo que es teóricamente loable, paz en Colombia y apertura en Cuba, se sacrificó la democracia en Venezuela, y me temo que nos estamos quedando, claramente en abril se verá, sin ni lo uno, ni lo otro, ni lo otro. Que estamos terminando con un escenario, ustedes lo verán acá, en el proceso de paz, cómo se votará en las elecciones. No hay la apertura en Cuba, viene una transición dinástica el 19 de abril, y el 29 de abril la coronación de Maduro. Y después llega, Claudia, concluyo, el paquete final, el triángulo mega económico o la trica económica, que es Brasil, Colombia y México. Colombia está al medio, Colombia cuenta dos veces, está en el Triángulo del Caribe, Cuba, Venezuela, Colombia, y es el que viene antes de la elección de México y Brasil, y eso va a ser determinante, porque Colombia, México y Brasil es más de la mitad de América Latina, 2/3 partes de la economía, y con el respeto a Messi y al Papa Francisco y a la Argentina, ahí se juega buena parte del futuro de lo que tengamos que ver. Y Colombia va a ser determinante, porque va a estar justo al medio de todo ello. Pero me temo que si no se actúa con celeridad y con sentido de emergencia en estas semanas hacia lo que es el asesinato anunciado de la democracia venezolana, tendremos que lamentar y administrar las consecuencias y secuelas, y no cambiar el curso de los acontecimientos en este año que es decisivo. Gerardo, quiero hablar contigo del caso de la corrupción transnacional. Y quiero enfocarme en el caso de Odebrecht. Porque Odebrecht es el caso contemporáneo que ha coincidido también en los últimos años con estos fenómenos populistas en la región. ¿Qué hubiera pasado sin esa llamada caja menor de ese proyecto expansionista? ¿Si estuvo al servicio de ese proyecto expansionista? Sí, bueno, la caja menor creo que eran 1.200 millones de dólares, ¿no? Era muy buena caja menor. Era menor según cómo se la mire, ¿no? Bueno, comparados con casos de corrupción específicos en cada uno de los países, te aseguro que es menor. El caso de la corrupción de petróleo en Ecuador, nosotros en Colombia tenemos también un par de casos que tienen que ver con la refinería, una refinería en Colombia. Es decir, que si se suma, termina siendo caja menor lo que lograron entrar, digamos, la plata con la que pudieron corromper en nuestros países. Bueno, comparado con la corrupción kirchnerista, es una caja menor. Es una caja menor sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ya algunos investigadores periodísticos están anunciando algunos números y hablan de cifras realmente astronómica. Nosotros cuando escuchamos, por ejemplo, las discusiones sobre la corrupción en España, en la Argentina ni se publican porque parecen cifras homeopáticas, y además de una forma que ha llegado al ridículo. Ustedes se habrán enterado de ese funcionario de segundo nivel que fue descubierto tirando bolsas de dólares a un convento, porque parece ser que tenía, la policía lo está siguiendo y lo encontró tirando
$2,5 millones adentro de un convento, porque supuestamente alguien en el convento lo recibía, y de eso hay muchísimo en mi país, ¿no? Yo creo que lo de Odebrecht, como dice Mario Vargas Llosa, le va a terminar prestando a esa empresa un gran servicio a América Latina, porque va a permitir que se inicie una campaña de descubrimiento de cómo funcionan muchas tramas de corrupción política, y ojalá que eso se combata y desaparezca, ¿no? Evidentemente todos estos gobiernos que se dicen populares, que se sienten populares, son muy corruptos, ¿no? Tienen verdaderamente unos índices de corrupción extraordinarios. Ahora, vinculando esto con lo que comentabas antes de por qué siguen los populismos, yo creo que tendríamos que dedicar, hay muchos autores que han escrito sobre esto, pero habría que dedicarse un poco más a analizar. ¿Se acuerdan cómo empezaba el libro Conversación en la Catedral? Cuando se jodió Perú, cuando se joden los países, ¿no? Cuando los países toman la decisión de empezar a apoyar procesos que son destructivos, porque a Chávez le votaron 4 veces los venezolanos, ¿no? 4 veces libremente. Y Argentina, que era un país que era la envidia del mundo, una vez eligió por Perón. Y Perón fue reelegido con el 62% de los votos. Y Cristina Kirchner en la última elección sacó el 53% de los votos. Ahí me parece que sería interesante indagar un poco más ese fenómeno un poco extraño que hacen que las sociedades, con perdón del término, se jodan en un momento, ¿no? Hay algunos que dicen, bueno, por ejemplo, en Chile inventaron el concepto, porque Chile también estuvo cerca de eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que en Chile, que fue el país que más creció en los últimos años, que más bajó la pobreza, que más inclusión generó, el último gobierno de Bachelet, que no fue un gobierno autoritario y nada por el estilo, pero tenía referentes muy importantes que decían que iban a venir con la retroexcavadora para liquidar con el modelo socioeconómico? ¿Qué modelo querían liquidar? ¿El modelo que bajó la pobreza del 40% al 6%? ¿El modelo que permitió un avance educativo y social enorme? Y eso casi se impone también, ¿no? Algunos dicen, bueno, es el malestar del éxito. Los países cuando llegan a cierto nivel se empiezan a poner inquietos, quieren otras cosas y se quejan de lo que no tienen. Pero este me parece un punto central en el que también nosotros desde la Fundación tratamos de trabajar, porque es extraño lo que ocurrió en Cuba en los 60, lo que pasó en la Argentina un poco antes y lo que pasó en Venezuela, que eran países que tenían problemas, por supuesto, tenían democracias imperfectas, un poco corruptas, pero que decidan pasar a sistemas autoritarios o totalitarios. Ya regresamos con La Noche.